Entonces, querido hermano, para que tú entiendas el tema que estamos tratando en este momento, se llama Halloween, el cumpleaños de Satanás, cumpleaños de Lucifer. Entonces, como estamos haciendo este estudio, querido hermano, entendamos que Anton Sándor Lavey fue un sacerdote satánico. Él fue el que escribió o el autor de la Biblia satánica, pero nosotros sabemos que él no la escribió o fue inspirado por él, no. Fue Satanás detrás de él que lo inspiró. Amén. Amén. Él dice que existen 3 días importantes para los satanistas en el mundo o los satanistas mundiales. El primero, el día del cumpleaños. Segundo, el 30 de abril. Tercero, el día más importante que dice Anton Sándor Lavey es Halloween. El día de cumpleaños, Satanás, que Dios lo reprenda, hace sacrificios de bebés, niños, jóvenes, adultos, animales. El 30 de abril, esto lo confirma, es Anton Sándor Lavey, sacerdote satánico. Él inclusive ya murió. Imagínese dónde estará en este momento por seguir la corriente del príncipe de la potestad del aire. El 30 de abril hacen rituales satánicos que son sexuales, sacrificios de humanos. Entre esos se encuentran los luciferistas, llamados los Illuminati, la élite mundial. En estos sacrificios humanos, dice él, que hay mucha angustia, terror, estado puro de terror. Y este 30 de abril es sinónimo de caos, de desastres, desgracias en todo el mundo. Él dice, la noche de Halloween, los satánicos se reúnen a hacer ritos, puesto que el Halloween es una fiesta dedicada a Satanás. Lo confirma Anton Sándor Lavey. Y miles de niños salen aquella noche con el consentimiento de sus padres a celebrar lo que parece una fiesta inocente. La fiesta del Halloween, es decir, la fiesta o el festival de Samhain o Samaín, todavía es hoy celebrado oficialmente por los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo como la víspera del año nuevo de la brujería. Y la pregunta que te voy a hacer en este momento, ¿quién es Samaín? Samaín es Baal. Samaín es Satanás. Es el dios de la muerte. Que Dios reprenda a Satanás. Esta fiesta los satanistas la celebran desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre, que se mezclan y aplican a los festejos del Halloween y Día de los Muertos. Ahorita más adelante en el transcurso del estudio vamos a saber de dónde viene ese Día de los Muertos. Yo hay una pequeña, un adelanto
quién es el que inculcó el Día de los Muertos. Pero más adelante vamos a saber, ¿sí? Por medio de la historia, porque nuestro Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras y la verdad os hará libres. Y mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Como dicen, pues por ahí, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y todas las cosas que pasaron en tiempos, las sociedades o las naciones olvidan las cosas. Y como las personas olvidan esas cosas porque ya son nuevas generaciones, vuelven, aplican lo mismo. Entienda, hermano. Entienda, católico. Arrepiéntate. Lo que le están enseñando no es la verdadera verdad, porque la verdadera verdad es el evangelio. Amén. Amén. Acá hay unos puntos importantes que dice el sacerdote satánico Anton Sándor Lavey. Dice que ellos ayunan para buscar la voluntad de Satanás. También hacen ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Hacen sacrificios de animales. Hacen reuniones para preparar el día de Samaín. Ya sabemos quién es Samaín. El dios de la muerte, Satanás, Lucifer, que Dios lo reprenda. Bendicen a los integrantes de los grupos musicales y de artistas satánicos. Y también ordenan a los ministros del rock, músicos, managers, promotores, etcétera, involucrados en el satanismo. Se bautizan con agua de alcantarilla, sangre de niños sacrificados y de adultos sacrificados. Y el 31 de octubre hacen una inscripción en el libro del macho cabrío. Comienza para él o para ellos el año satánico que invocan el poder total de Belcebú, Nostradamus, y esas personas que piensan que, pues Nostradamus es un profeta, reprenda al diablo, porque en la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, el Dios, el verdadero Dios de Israel, le habla al pueblo de Israel. Y él dice que ese profeta que va a enviar en un tiempo no lejano, que es también nuestro Señor Jesucristo, porque él también fue un profeta. ¿Por qué? Porque él es Dios y profetizó todo. Amén. Y dijo que si algún profeta se le presentaba y no hablaba el 100% de esas profecías, no eran de Dios. Amén. Y también comienzan a hacer las inscripciones a otros demonios. En el 1 de noviembre se sella a los satanistas, a los espíritus de los muertos, para sacarlos del purgatorio. Escuchen muy bien. Me reí porque la gente está engañada, porque la palabra de Dios nos dice, la verdad os hará libres. Y hay personas en el mundo que piensan que el purgatorio existe. Y los satanistas también creen en el purgatorio. Mire el engaño más grande que Satanás le ha metido a esos satanistas también. Para que sigan en lo mismo, para que sigan en la corriente. El día menos pensado, esa alma tiene que rendirle cuentas a Dios. Y el que no estaba en la verdad va a ser lanzado al lago de fuego. Yo no estoy metiendo temor, yo no estoy metiendo miedo,
porque para eso son los estudios que estamos realizando. Hay personas que ignoran la palabra de Dios. No endurezcas tu corazón, querido hermano. No endurezcas tu corazón, persona joven, jovencita que nos escucha. No lo endurezca. Acude a la palabra de Dios. Léala. Escudriñela. Entonces, el 1 de noviembre se sellan a los satanistas, a los espíritus de los muertos, para sacarlos del purgatorio. Es decir, que entregan ofrendas, altares, recuerdos a los muertos para que sean altares para la invocación a los demonios. En la enciclopedia del libro del mundo del oculto, dice que es el principio de todo lo frío, lo oscuro y lo muerto. Cuando usted envía a sus pequeños niños hacia afuera para ir a hacer el trick or treat o a pedir calaverita o Halloween, usted realmente le está enviando a festejar todo lo frío, todo lo oculto, todo lo oscuro y todo lo muerto. En el mismo contexto satánico y oculto. Dice así el libro del mundo del oculto. Según la enciclopedia de Collier, el tema de la celebración de las fiestas modernas de Halloween viene de las viejas festividades de los druidas y las festividades o festivales romanos en el honor de Pomona, la diosa de la fruta, que fueron llevados de la Gran Bretaña durante la ocupación romana. Ahora te voy a hacer una pregunta, querido hermano. Aquí este satánico es satánico porque ya está muerto. Él dice y afirma que comienzan ellos a hacer órdenes a los ministros de rock de la música. Ahora la pregunta, ¿qué es lo que hace Madonna? ¿Qué es lo que hace Lady Gaga? ¿Qué es lo que hace Beyoncé? ¿Qué es lo que hace Marilyn Manson? ¿Quién es lo que hace Iron Man? Los Rolling Stones o los Beatles. Cantantes que le vendieron el alma a Satanás, al diablo, por tener riquezas, por tener lujos, por tener fans o admiradores. También hay unos que se mencionan. Esto es una investigación que yo hice. Hay unos que están sobre la élite mundial, sobre los Illuminatis. Imagínese, querido hermano, hasta la música está totalmente corrompida y nuestros hijos, pues hermanas menores, hermanas en adolescencia, escuchan estas atrocidades de música, donde usted las ve, sí, hablan bonito, pero ahí tiene el mensaje subliminal. Y también los jóvenes de hoy en día escuchan la música llamada el reggaetón. Entienda, querido hermano, no se deje influenciar ni susurrar por Satanás. Reprenda toda obra de las tinieblas. Amén. Amén. También afirman que en los Estados Unidos y en otros países del mundo es el día en que más niños desaparecen. Ahorita en este mes de octubre, en todo el mundo desaparecen cantidades de niños, queridos hermanos.
Y la pregunta es, no es que se están robando los niños para vender órganos. Se están robando los niños porque están siendo secuestrados para pedir dinero. Pero la verdad de este asunto, querido hermano, es porque van a ser sacrificados. Van a darle los niños a Satanás. ¿Por qué los niños? Ahí viene qué es lo que dice Anton y Sándor Lavey. Porque son los que aún no han pecado y son los preferidos de Dios. Dice Anton Sándor Lavey. Ahora, querido hermano, te digo, ¿cuántos niños van a ser sacrificados el 31 de octubre a las 12 de la noche o a las 12 de la medianoche? 797.500 a 8.000 niños desaparecidos, donde van a ser sacrificados. Y yo, querido hermano, te pido en el día de hoy que le oremos al Dios creador de los cielos y de la tierra para que tenga misericordia de ellos. Porque nosotros sabemos que en la palabra de Dios dice que los niños heredarán el reino de los cielos. Dice Anton Sándor Lavey, Satanás, el diablo, jamás se presentará a nosotros como lo que es realmente. Él dice que es un ser espantoso, pero él dice y afirma que él se le presenta como un ángel de luz, utilizando su técnica favorita, que es el engaño. Y en 2 de Corintios, querido hermano, quiero que me acompañes. Capítulo 11, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 11. Dicen amén cuando lo tengan. Hoy repito, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no se haga extraño, querido hermano, que de pronto hay personas que dicen, este es el verdadero camino. No olvides, querido hermano, que el verdadero camino es nuestro Señor Jesucristo. Él murió, dio la vida, la sangre para el perdón de nuestros pecados. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, querido hermano, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Porque hay solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Ese es el verdadero camino, hermano. Es el verdadero camino, amado católico que nos está escuchando. Entendamos, oremos por todos esos niños que van a ser sacrificados a la medianoche el 31 de octubre. Queremos, queridos hermanos, que hagan una oración con sus familias, con tus seres queridos, y pidámosle misericordia al Dios creador de los cielos y de la tierra por todas esas almas de esos niños. Amén. Amén.
Querido hermano, este estudio no es para que le des un like, ahí no me gustó el tema, ahí no me gustó el estudio. No, este estudio no se trata de que tú le des like, ¿sí? O si te gustó o no te gustó. Este tema es para que tú entiendas cuál es la verdad de todo. Ahorita en este momento hay familias totalmente destruidas, madres cabeza de hogar que también están destruidas porque le raptaron su hijo, su niño. Oremos a nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra, por medio de su Hijo Jesucristo, para que ellos entiendan. Ellos saben que lo que hacen lo están haciendo mal, pero otros sabemos que esa simiente es de Satanás. Amén, querido hermano. Ahora te voy a decir una pregunta. ¿Por qué la calabaza es uno de los símbolos más reconocidos del Halloween? No tan solo es la calabaza, también está el búho y la media luna. Pero como estamos haciendo el tema del Halloween, vamos a hablar sobre el símbolo de la calabaza. De pronto pensarán los padres de familia, pensarán pues las madres cabeza de hogar, pensarán pues esas familias que disfrazar el niño es para que te sientas feliz y contento, porque de pronto ve los vecinitos disfrazados, te se va a sentir mal. Reprenda toda obra de las tinieblas. Amén. Donde tú ves los niñitos con sus calabacitas, con sus dulcecitos, tocando a las puertas de la casa, pidiendo dulces. Y hay personas que dicen, ay, tan bonito como está disfrazado, le dan tal cosita. Pero, querido hermano, o querido católico, o persona que nos está escuchando en este momento, eso no es la verdad. Amén. Entonces la pregunta que le voy a hacer a ustedes es, ¿por qué la calabaza es uno de los símbolos más reconocidos del Halloween? Vamos a hablarlo en lo más profundo. Amén. En la fogata de la ceremonia de los sacerdotes druidas, uno de los sacerdotes profetiza que el dios de la muerte, Samaín, Lucifer, Satanás, ya sabemos quién es, Samaín, el dios de la muerte, no quería más sacrificios de animales, gatos negros. Él exigía sacrificios de seres humanos, quería niños, quería mujeres vírgenes. Y esa hora es donde viene lo otro. La aparición de demonios o los demonios poseían a ese sacerdote y les enseñaba brujería. Le enseñaba los secretos del ocultismo. Porque nosotros sabemos que el diablo va empujando a la gente hacia abajo. Amén. Porque está en las tinieblas. Todos los países que están en Sudamérica cada día más van a caer en la miseria. Y las personas no están entendiendo eso. Inclusive ya va a llegar acá a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque prefieren las tinieblas que la luz. Prefieren escuchar al diablo a lo que dice Dios en su palabra. Dios reprenda al diablo. Amén. Cuando había alguien que no quería participar en ellos, o sea, cuando no había alguien que no quería participar, o sea, de las personas, de las familias, ellos, o sea, los sacerdotes,
iban a recoger a las casas, ¿sí? Iban a recoger a las casas y tocaban las puertas. Escuche muy bien. Abra el entendimiento. Y decían, Samaín ha escogido esta casa. Tiene que entregar a alguien para ser sacrificada. Tu casa es bendecida, decían los sacerdotes. Entonces la familia de la casa tenía que entregar a alguien y entregaban entonces al hijo o al niño que vivía en esa casa, y de esa manera llevaban a ese niño o a esa niña en contra de su voluntad, o a las mujeres que la llevaban también para ser quemadas, sacrificadas, para que ellas murieran en honor de Samaín. Ya sabemos, el dios de la muerte, Satanás, Lucifer, el diablo, que Dios lo reprenda. De la casa donde salía la víctima es donde colocaban una calabaza. Y es por eso que la calabaza es el símbolo de Halloween. ¿Cómo era la calabaza? Una calabaza hueca y por dentro una vela hecha con cebo de muerto. Prendida por dentro de la calabaza. ¿Qué significa esto? Que alguien murió para el diablo. Que alguien murió para Satanás. Que alguien le entregó el alma a Satanás. Y en este mes de octubre, en el mercado venden, en los centros comerciales, almacenes, por todas partes. Y es lo que llevan los niños el 31 de octubre. ¿Sabías tú esto? Por eso en la palabra de Dios nos dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo hice una investigación por medio del Google y mire cómo está totalmente, pues una historia, una mitología, un cuento de fábulas, donde esa persona de pronto leerá y dice, ah, no, es una fiesta inocente. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuenta la leyenda, o sea que es un mito, y no es un mito, es real. Pero mire cómo lo modifican. Cuenta la leyenda que Jack O'Lantern, un irlandés de dudosa reputación por su afición al alcohol, su tacañería, su egoísmo, tuvo un encuentro con el diablo la noche del 31 de octubre. Ya vemos que había un hombre llamado Jack, y era ¿qué? Alcohólico, era tacaño, era egoísta, y se le presentó el diablo. Consiguió escapar de él y fue el propio Jack quien atrapó con la ayuda de unos crucifijos. No olvidemos que eso es pagano. Pasados 10 años, el demonio no conseguía escapar y tuvo que hacer un pacto con su carcelero. Nunca se llevaría su alma si a cambio le liberaba de su prisión. Me ponga a pensar, un hombre en el alcohol, era tacaño, no era santo, no estaba caminando con Dios, encerró a Satanás en una calabaza. Dios reprenda a Satanás. Entonces la persona que va a ver este cuento o esta fábula o esta leyenda dirá, ah, no, pues esta noche vamos a encarcelar a Satanás. Al contrario, están engañados
por Satanás. Que Dios lo reprenda. Amén. Entonces el irlandés aceptó, se quitó los crucifijos y el diablo huyó como alba que lleva pues el mismo diablo. Y cuento acabado. Entendamos, queridos hermanos, que todas estas historias han sido totalmente manipuladas para que tú no creas en la verdad. Por eso nuestro Señor de Jesucristo nos dejó la palabra, porque es el verdadero camino, la verdad y la vida. Yo no me cansaré de hablar de estas palabras, porque Él es el creador. Él en este momento está sustentando tu vida, te está dando alimento, te está dando tu casa, tu posada, te está dando la vida de tus hijos, te está dando una familia, te está dando un hogar, te está dando empleo. Eso no lo está dando usted. ¿O de quién es la sabiduría que tú tienes? ¿Tuya? No, es de Dios. Hay sabidurías de las tinieblas que hacen las cosas torcidas y hay sabiduría de lo alto. Que la sabiduría de lo alto viene de Dios cuando tú entiendes la verdad. Amén. El significado de los globos naranja y negro. Los demonios tienen sus colores, ¿sabías? El naranja es el otoño, todo el mes de octubre. Y el negro significa la muerte por los sacrificios de niños, de mujeres, entregados para Satanás con dolor. ¿Sabías tú eso? Y ahí en varios países, en varias casas, hogares, que sacan los muertos, sacan lápidas, colocan bombas, colocan calaveras, hacen tremendo cementerio frente a la casa, sin saber qué eso significa. Y también hay casas que agarran los cráneos y los meten dentro de la reja de la casa. ¡Pah! Como agarrando el cráneo, la cabeza y los estacan ahí. Ahora, ¿quién hace esas cosas? Los islámicos. No es que ahí no me dio pues la intuición de colocar ese cráneo ahí, ya no. Satanás le dice haga eso y ahí lo hace. No lo olvide la corriente. Otras historias de la calabaza dicen, en lo más profundo, cuando los mataban, agarraban los cráneos humanos y le sacaban todo lo de adentro para después meterles la tierra de panteón, carne podrida, etcétera. E iban de casa en casa preguntando si esa familia colaboraba con el Dios de la muerte. Si colaboraban, ellos tenían que ofrecer a las hijas vírgenes o a los jóvenes para ser sacrificados, y de otra forma las personas dejaban esos cráneos ahí para maldecir ese hogar. Y así la muerte llegaría a esas familias. Amén. Y es importante, querido hermano, que tú entiendas que esto no es un juego. Esto no es una fiesta inocente. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Yo dije que era una hora, pero no fue así. Vamos a seguir. Es mejor decir el mensaje completo. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de ¿quiénes?
de nosotros, buscando a quien devorar. ¿Y qué significa diablo? En el griego significa diabolos, adversario, el falso acusador, el calumniador. Y en ese momento, cualquier cosa que tú haces, por medio de que tú te dejas intimidar por Satanás, inmediatamente él va y te acusa. ¿Tú sabías que había un libro de la vida? ¿Tú sabías que en el reino de los cielos Dios tiene varios libros? Donde cuando tú mueres, vas al juicio. Eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Vamos a hablar sobre la historia profunda del Halloween. Ya hablamos sobre satanismo. Ya hablamos sobre naciones que están totalmente bajo maldición, bajo brujería, bajo el satanismo. Ya sabemos por qué los cristianos o las personas que nos están escuchando en este momento y no han aceptado a Cristo, o sea, ya hicimos esto. ¿Por qué no tenemos que celebrar el Halloween? Ahora, querido hermano, entienda y escucha. La historia del Halloween es una fiesta satánica. La palabra Halloween es una contracción de una frase en inglés que significa All Hallows Eve, que se traduce en español la fiesta de todos los santos. Hallow, todos los santos. In, la víspera de todos los santos. En el siglo VIII, en el año 835 después de Cristo, el Papa Gregorio IV designó el día 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Esta palabra, todos los santos, es la palabra Hallow. Es un término antiguo del inglés para definir lo que es el santo o los santos. Y la palabra in es una abreviatura de la palabra if en inglés. Entonces la palabra Hallow es santos. Amén. If es una abreviatura de in, que significa la víspera en inglés. Entonces la palabra Halloween es o significa la víspera de todos los santos. La tarde anterior, que era el 31 de octubre, dice la historia, que era conocido como la tarde de todos los santos, de hoy se deriva el nombre de Halloween, mucho antes de que la iglesia romana le diera este nombre a este día de todos los santos, donde celebraban y donde se sigue celebrando las almas de los muertos que viven en pena, por lo cual se va a los panteones. ¿Cuándo? El 1 y el 2 de noviembre, según del Halloween, para llevarles regalos a las almas de los muertos que están en pena y que si no se las llevan estos muertos, se vengan de los vivos. En la historia de la iglesia, el Halloween tuvo lugar como un día especial celebrado por los antiguos sacerdotes druidas, quienes fueron la clase sacerdotal de un grupo de personas, arios, que emigraron del Asia a Francia, a Inglaterra, llamados en la historia como los celtas. Los celtas, pues fueron el primer pueblo que vino del Asia a establecer en Europa, y de ahí la grande similaridad entre la religión de los druidas, que eran los sacerdotes de los celtas, y el hinduismo. O sea que sabemos que ahí nace todos los dioses
del hinduismo. Así como el hinduismo, los celtas también creían en la reencarnación, especialmente en la transmigración del alma, que enseña que los seres humanos pueden a través renacer en animales. Los celtas vinieron o vivieron y se establecieron al norte de Francia y en las Islas Británicas y estuvieron involucrados en la brujería, en las ciencias ocultas, en la magia, en la astrología, en las comunicaciones con los espíritus y en la oración de la naturaleza. Adoraban a los árboles. ¿Quiénes? Los celtas. El mismo término druida significa sacerdote del culto al árbol del roble. El 90% de las apariciones en Inglaterra, en Irlanda, círculos en las cosechas por todos lados que se encuentran en la proximidad geográfica de los antiguos ruinas de los druidas llamados Stonehenge. Ahora sabemos dónde estaban ubicados quiénes. Los druidas. En las megaconstrucciones o las megalíticas, donde hay un círculo y están las piedras clavadas y otras acostadas. Ahí hacían ¿qué? Rituales. Y hoy en día lo están haciendo. Siguen la corriente. Y ahí precisamente aparecieron estos círculos cerca de donde estaban establecidos en las Islas Británicas. Los sacerdotes druidas, actualmente estos círculos en las cosechas se consideraban de origen sobrenatural. Por eso hay una película, no sé si ustedes la han escuchado, que significa, o la película se llama Señales. Tú sabes que en esos lugares, en las cosechas o en los cultivos, aparecen figuras que supuestamente son hechas por seres extraterrestres o de otros mundos. Los celtas adoraban al Señor de la Muerte, especialmente el día 31, a esta fiesta que celebraban, le llamaron la fiesta del invierno de Samaín. Ya sabemos quién es Samaín. Que ofrecían sacrificios humanos con los niños. Creían también que descendían del dios Dis, el cual fue el dios romano de la muerte. Los celtas y los sacerdotes druidas comenzaron entonces el año nuevo, el 1 de noviembre, que marcaba el inicio del invierno. Comenzaron a enseñar en Europa y el 31 de octubre, el día anterior al año nuevo y el último día del año, el Señor de la Muerte reunía las almas de los muertos que habían sido condenados para meterlos en cuerpos de animales. Y entonces el Señor de la Muerte decidía qué animal tomaría el cuerpo de la persona. El año próximo, las almas de los buenos reencarnaban en seres humanos otra vez y las almas de los condenados reencarnaban en animales. Los druidas creían que el castigo de los muertos que habían sido malos podían aliviarse con el purgatorio. Eso lo vamos a hablar más adelante. Con oraciones a los muertos, con sacrificios o con regalos al Señor de la Muerte. Muchas festividades alrededor del mundo comenzaron a contagiarse. Ya sabemos qué es eso, la corriente. Y no es coincidencia que los hindúes tengan su noche que lo llaman el Yoli. Los indios jeroqueos celebran su fiesta de muertos cada 12 años y en México tienen el Día de los Muertos el 2 de noviembre, donde la gente va a los panteones a llevarles a sus difuntos comida, regalos, dulces y diversos regalos. Son costumbres paganas. Eso era lo que hacían los chamanes, los brujos.
se metían en las pieles de los animales para tratar de reencarnar en ese animal y manifestarse en un ratón, en un murciélago o en una bruja. La vida que ellos habían perdido en las almas errantes, que en las cuales podrían ser sacadas en el purgatorio, para que ellas pudieran descansar eternamente. Entonces sabemos, por medio de la historia de Halloween, que esos sacerdotes sacrificaban niños, sacrificaban jóvenes, sacrificaban mujeres. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 18? Mateo 18. ¿Ya lo tienen? Amén. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios o de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le hubiera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Amén. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos está resaltando que si alguien haya tropezar uno de esos pequeños, mejor que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno. Y la palabra que nos revela aquí el Espíritu Santo es tropezar. La palabra tropezar en el griego significa escandalizo, que significa en el español por una mala conducta o un ejemplo nocivo. Entonces, padres de familia o persona que tiene ya o es maduro, ya sabe qué es lo bueno y lo malo, tú no puedes dañar un niño. ¿Qué está haciendo ahorita en estos últimos tiempos? Están dañando la juventud. Ya están metiendo ideología de género a los colegios, a las escuelas. Que tú eres niño y no eres niño, eres niña. Tú eres niña y no es niña, es niño. Amén. Amén. ¿De qué manera se podría relacionar el Halloween históricamente con la enseñanza herética del purgatorio? Durante la Edad Media, la Iglesia Romana hizo el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos y el día 2 de noviembre el Día de Todos los Muertos y todas las almas en pena. El Día de Todos los Muertos era dedicada a orar por las almas a través de misas gregorianas para ayudarlas a escapar del purgatorio. El día 13 de mayo del 609 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV dedicó el Panteón Romano a la Virgen María y a todos los santos mártires en el año 835 después de Cristo. El Papa Gregorio IV transfiere esta festividad de todos los santos el día 1 de noviembre y lo extiende a todos los mártires del purgatorio, y así pues el 1 de noviembre, Día de los Santos y día después de Halloween, se convierte en el día dedicado por la Iglesia Romana para orar a todas las almas de los difuntos que andan en pena y que al llevarle regalos, comida, flores, dulces a los panteones, harán que las almas que estén en pena puedan, ¿qué? Descansar. Donde es totalmente una mentira del diablo.
y salir más pronto del purgatorio el día 2 de noviembre. Fue el día que se decretó oficialmente para orar por las almas de los muertos. ¿Qué dice la Biblia? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Respecto al purgatorio, respecto de que hay almas en pena aquí en la tierra, ambulando por ahí. Quiero que me acompañe, queridos hermanos, en Hebreos capítulo 9. Eso es lo bonito, lo hermoso de tener la verdad. Y la verdad os hará libres. Hebreos capítulo 9, versículo 27. La palabra de Dios nos dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez. ¿Que mueran cuántas? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Amén. Yo también quiero recalcar esto. Así también, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. ¿Tú ya estás preparado para la segunda vez o la segunda venida? Ya vino una vez, pagó por ti y por mí. Él va a venir ya la segunda vez, ya estamos en el fin de los tiempos. Tú estás en santidad, tú estás caminando con Dios, tú estás caminando, teniendo comunión con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estamos en la última generación. Amén. Y dice así en el versículo 28 también, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar los que le esperan. ¿Tú ya estás preparado para encontrarse con tu Dios, con tu Creador? Si tú estás caminando con Dios, no hay temor, porque tú sabes en tu conciencia, en tu ser, que estás haciendo como Dios está mandando en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? En el día de Halloween se maneja la tabla Ouija, esperando que algún espíritu le conteste las preguntas. Cuidado, que eso lo están haciendo nuestros hijos, jóvenes, adolescentes, que están llevando por esa corriente, por películas que aparecen en la televisión. Jóvenes, grupo de muchachos, jóvenes, ¿sí? Haciendo todas esas cosas, dándole a entender a los jóvenes de aquí, real, porque eso es una película, pero le demuestran que eso es, ¿qué? Real, o sea, es agradable y no lo es. Puede darle enfermedades bastante serias por esa ouija, como trastornos mentales. El satanismo y la brujería van de la mano. ¿Podemos los cristianos participar con fiestas que sabemos que están relacionadas con el ocultismo y la brujería y creer que nos vamos a ser afectados de ninguna manera? No podemos participar en esas celebraciones. ¿Crees que es inocente realmente? ¿Que no va a ser afectados? Entonces, querido hermano, es importante entender que todo lo que está, pues, dándolo a entender nuestro Creador, el Espíritu Santo, es que no tenemos que participar de nada pagano, porque nos contamina y estamos participando, adivinen qué,
Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21. Amén. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Tú no puedes estar con Dios y estar en las tinieblas. ¿Tú estás con Dios o estás con Satanás? En pocas palabras. Y la palabra participar en el griego significa metejo, que significa en el español tomar parte, ser participante, tener en conjunto con otros. O sea que nosotros no podemos participar. ¿Estás con Dios o estás con Satanás? No. Así, qué pena poner ejemplos, pero es verdad, porque yo también fui así. Yo fui católico también. No, yo hago las cosas bien. Sí, estoy caminando bien, pero estoy en la idolatría. Eso es participar con Dios y participar con ¿quién? Con los demonios. Yo creo en Jesucristo, pero yo creo que la Virgen María es la Madre de Dios y yo venero a ella. Está participando en la mesa con los demonios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dio la vida por ti, por mí. Amén. Amén. Es importante, querido hermano, también entender que hay dos tipos de pecados en el cristianismo. El pecado que tú sabes que es pecado, realizarlo y lo haces. O sea que tienes conciencia que está mal hecho en hacerlo. Y el pecado por yerro, o sea, por ignorancia, que no sabes si es malo o es bueno en hacerlo. Eso está en el libro de Números, capítulo 15, apúntelo, versículo 24 al 29. Y la última, para terminar. El tema es muy grande, ya llevamos ya prácticamente 2 horas, pero yo quiero que en todo el mundo que se arrepienta porque Cristo viene pronto. Y este mes y antes del mes de octubre se están realizando mucha brujería, mucho satanismo. Y yo quiero que tú me acompañes al libro de Deuteronomio para terminar. Amén. Capítulo 18. Capítulo 18. Versículo 9, 10 y 11. Voy a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás. ¿No qué? Aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte con los muertos. Consulte a los muertos. Ahora la pregunta, ¿qué significan todas estas palabras? Sabemos que la palabra en el versículo 9, aprenderás, significa en el hebreo lamad, no tomar sus costumbres, así como sus prácticas corruptas. ¿Usted está apartado de esas prácticas? ¿Está apartado de esas costumbres paganas? No lo estoy. Sal de ahí. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, te está diciendo en su palabra que no tenemos que ser partícipe de todas estas abominaciones. La palabra adivinación en el hebreo significa gazam,
que en el español significa falsedad de adivinación, falsas visiones. La palabra agorero en el hebreo significa anán, que en el español significa astrólogo, horóscopos. Hay personas que prefieren más creer en la astrología, en el horóscopo, en Escorpión, en Libra, en Sagitario, que en la palabra de Dios. Y Dios, por medio de su palabra, está prohibiendo todas estas abominaciones. O sea que el horóscopo, los astrólogos, porque es muy diferente astrólogo a astronomía, ¿sí? El que consulte astrología, como Walter Mercado, que a veces salen en los programas televisivos, que leen las cartas, cuestiones de que el planeta tal, que el planeta tal, ¿sí? No tenemos que ser partícipe de eso porque es de Satanás. Sortílego, en el hebreo significa shaf, que en el español significa pronosticar, lectura de la suerte. La palabra hechicero en el hebreo significa kashaf, que en el español significa emplean fórmulas mágicas para hacer que los demonios le ayuden. Encantador en el hebreo significa ashaf, que en el español significa oradores ventrales, ventrílocos. Hay personas que susurran los demonios y comienzan. Esos son hechiceros. Eso no lo puede consultar porque eso es de demonios. Y hay personas, presidentes, que hacen eso. Consultan a eso. Dios reprenda al Satanás. Adivino en el hebreo significa kesen. En el español, acto de buscar dioses a fin de conocer sus acciones futuras, conversar con demonios. Y mago en el hebreo significa mekashef, que en el español significa son los que emplean poderes logrados gracias al auxilio y el control de los espíritus inmundos. Entonces, querido hermano, en Efesios capítulo 5, versículo 11, ya queda poquito tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 11 nos dice así la palabra de Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Querido hermano, la palabra participéis en el griego significa koinoneo, que en el español significa compartir con otros o hacer participante. Aquí en la palabra de Dios nos está revelando que no tenemos que participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. Es importante también en Tercera de Juan capítulo 11, Tercera de Juan capítulo 11, este estudio fue largo. ¿Cuántos dicen amén? Pero es importante dar el mensaje o el tema completo. Tercera de Juan, capítulo 11. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11, porque tiene un solo capítulo. Dice así la palabra de Dios. Amado, nos está diciendo ¿quién? A nosotros. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Y cómo hemos visto a Dios? A través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él hace 2000 años vino, bajó de su trono, nació como hombre porque Dios es espíritu y no hay tinieblas en Él. Y vino a traerle la verdad a los hombres. O sea que la palabra amado en el griego significa agapetos, que en el español significa querido. Le estáis diciendo a nosotros querido, refiriéndose a cristianos como unidos a Dios.
o unos a otros con los lazos de amor santo, que significa lazos de fe y de amor. Y la pregunta es que te voy a hacer ahorita, ¿tú crees en Dios? Hay personas que dicen no creo, pero están en las tinieblas y saben que eso es del diablo. Dios reprenda todas esas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querido hermano, gracias por haber compartido con nosotros. Suscríbase a tu canal y conozca la verdad por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, para sacar una conclusión, querido hermano, es que todos esos niños en Halloween comienzan ellos a tocar las puertas de la casa con su calabaza. ¿Qué significado nos da? De que ellos están haciendo los papeles de esos druidas. Están haciendo los papeles de esos sacerdotes satánicos. No deje que tu hijo participe en ellos. No deje que porque el colegio donde estudia tu hijo te va a sacar una mala calificación por no participar en ello. No olvides que tú estás con Cristo y sabemos que la verdad, esto que estamos viviendo, no es la verdad. La verdad es Jesucristo. Amén. Oremos. Señor, te amo, gracias por todas las cosas que tú nos has dado. Gracias, Señor, por este mensaje. Que este mensaje sea de gran bendición a todas las personas que nos están escuchando en este momento, para que ellos entiendan que todas estas cosas son de Satanás, que nosotros somos luz, porque somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y también te pido, Señor, por todo ese montón de niños que van a ser sacrificados en el nombre de Satanás, que Dios los reprenda. Dale, Señor, fortaleza. Darle paz en el corazón a esos niños. Ayúdelos, Señor. No los abandones, porque nosotros sabemos que en tu palabra dice que los niños heredarán el reino de los cielos. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, que sea de gran bendición este tema para todas las personas que están escuchando en este momento y entiendan que tú eres la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre sino por ti, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias. Amén. Chao.